En el estudio nos encontramos con Iván García y Maite Vizcarra, analistas políticos, para precisamente conversar sobre las expectativas de este primer mensaje, de este mensaje presidencial de Dina Boluarte, el último de Boluarte. Contigo, Iván, ¿qué expectativas? Buenos días, Carla. Buenos días, Marisol. Felices fiestas. Maite también. Maite. Felices fiestas. Feliz 28. Bueno, yo creo que se viene el último mensaje presidencial de Dina Boluarte. Mis expectativas son casi cercanas a cero en términos de grandes anuncios o grandes iniciativas respecto de la gestión de gobierno que tiene por delante. Me parece que en medida importante vamos a ver más de lo mismo, es decir, de lo que ya vimos el año pasado. En ese sentido, creo que lo que nos espera es un largo inventario para el bostezo respecto de logros o presuntos logros, el autobombo, ninguna autocrítica, y eso me parece que al final del día pues va a terminar caracterizando lo que han sido estos 2 años y medio de gestión y lo que será el último tramo de gestión de Dina Boluarte. Me parece, para decirlo de manera muy resumida, que este es un gobierno perdido en el doble sentido que no ha tenido, de un lado, ni luces ni mapa, y de otra parte ha sido una nueva oportunidad perdida de gobierno o de gobernanza para el país. Maite, ¿estás de acuerdo con eso? Es una oportunidad perdida la que hemos tenido con Dina Boluarte y las expectativas sobre este último mensaje. Sí, no, lamentablemente lo hemos visto desde el comienzo de su gobierno y en todo este proceso de transferencia de lo que fue el gobierno de Castillo y ella, ¿no? Hay que ser honestos, o sea, mucha gente pensó que cuando terminaba lo de Castillo esto era una esperanza, pero ha terminado de ser peor. Y ha sido así definitivamente por la vulnerabilidad de ella misma, ¿no? O sea, tanto como figura política, pero también como personaje, ¿no? O sea, lamentablemente no ha podido aprovechar, porque ha sido una gran oportunidad en que ella justamente ha podido remontar, pero no lo ha aprovechado y se ha perdido, como decía Iván, en nimiedades, en frivolidades. ¿Cuántas veces hemos hablado de las frivolidades acá? Y te habla de alguien que claramente, si en algún momento quiso llegar al poder, no queda claro para qué quería llegar al poder, porque para hacerse cirugías, realmente, qué poca ambición, regalo, ¿no? Qué poca Lo que tú ambición. dices es súper importante. La figura presidencial debilitada y en contraposición, el poder se concentra en el Congreso. ¿Crees que el próximo presidente va a enfrentar una figura similar o todo va a depender de la representación que tenga en el Congreso, ¿no? El partido? Totalmente, Carla, y lo comentábamos antes. Yo creo que en el Perú tiene que quedar claro que hoy día la figura más fungible y más débil es la presidencia de la República. O sea que ahora que vamos a ir a empezar a las elecciones hay que pensar en quiénes son los que acompañan al presidente. Los vicepresidentes. Imagínense, hemos estado gobernados por 2 vicepresidentes, Vizcarra y la señora Boluarte. Y nadie pensó en los vicepresidentes, pensaban que eran decorativos. Hoy día creo que, lamentablemente, y ahí seguramente será tarea de ese próximo Parlamento, es verificar realmente qué modelo institucional queremos, porque el presidencialismo en el Perú no ha funcionado. Y más bien los vicepresidentes se han convertido importantísimos. Y respecto a lo que tú decías, Carla, el próximo Parlamento, si no tenemos una figura presidencial bien acompañada, es el que va a gobernar. Y sobre todo ese Senado, que probablemente va a tener muchos duplicados de ¿no es cierto? Sí. O sea, vamos a ver muchas figuritas duplicaditas y lo que hemos visto, pero a la N, ¿no? Además, efectivamente eso, Iván, decimos, el próximo va a ser un mejor Congreso, en este caso, ¿no es cierto?, un Senado y una Cámara de Diputados. Pero ¿se viene algo mejor? ¿Qué podemos pensar de lo que se nos viene el próximo año? A ver, quiero ponerlo en la foto grande, como se dice. Miren, yo creo que el Perú sigue desde hace casi una década atrapado en una crisis política. Yo incluso me he atrevido a decir que esta es una crisis de régimen político. Así es. ¿Ya? El último presidente que concluyó sus 5 años de mandato fue Ollanta el 2016. Increíble. Hace casi 10 años. Es decir, de entonces a ahora, lo que hemos tenido es una volatilidad, ¿no?, presidencial inédita, creo que a nivel mundial. Entonces, me parece que esa es una expresión y un indicador muy claro, ¿no?, de la crisis política o la crisis de régimen político en la que nos encontramos. Y de entonces a ahora,
no se ha hecho absolutamente nada por avanzar en una solución integral, razonada, negociada de esta crisis política. Más bien, se ha logrado todo lo contrario, ahondar esta crisis política. Consecuentemente, creo que las elecciones del próximo año, siendo una oportunidad, tal y como están formateadas, tal y como se han, digamos, tergiversado normas electorales importantes, no va a solucionar esta larga y profunda crisis política, sino más bien, y muy probablemente, la ahonde, la agrave. Ahora, en ese sentido, el juego de tronos ha sido bastante notorio en este último año, sobre todo, si no en estos 2 últimos años. Sí. ¿Todavía creen ustedes que hay espacio con esta nueva mesa directiva para, digamos, promover rumores de vacancia y de alguna manera pescar a río revuelto, como se diga? A ver, número 1, el Sí. centro de gravedad del gobierno, políticamente hablando, va a seguir estando en el Congreso. Así es. Es decir, el escenario gravitante en la ruta del gobierno, de las decisiones, aun cuando éstas sean contrarreformas, aun cuando éstas erosionen la institucionalidad, como lo hemos visto hasta ahora, va a seguir estando en el Parlamento. El Ejecutivo, en ese sentido, va a seguir de una u otra manera cumpliendo el papel de convidado de piedra que hasta el día de hoy ha ejercido y ha cumplido, ¿no? No quiere comprarse ningún pleito, lo suyo es llegar sin contratiempos mayúsculos o mayores al 28 de julio de 2026. Es decir, haciendo el muertito sin colisionar, sin chocar con el Parlamento. No ha observado, y esto es algo bien notorio, de todas las leyes que han tenido que ver con reformas constitucionales, con la administración de justicia, etcétera, etcétera y etcétera, el Ejecutivo no ha observado prácticamente Absolutamente nada. nada. Ha mirado a los costados Hemos y se ha retrocedido en reforma desentendido política, hemos retrocedido en totalmente educación. Claro. del problema. Por lo tanto, yo lo que pienso y creo es de que esa tónica o esa relación se va a mantener entre los dos poderes. Sin embargo, el contexto electoral, con esto termino, creo que sí puede introducir algunas dinámicas distintas en la relación. Creo que va a haber una tensión mayor entre los dos poderes en la medida en que el contexto electoral va a ir imponiéndole a los actores políticos la necesidad de desmarcarse, Claro. de no querer aparecer en la foto con Dina Boluarte, y eso evidentemente generará algunas fricciones, algunos cuestionamientos, Totalmente. algunas censuras, Así es. ¿no? Así es. Pero creo también de que, como dice alguna letra del Vals, que sufra, pero que nunca muera. Vamos a regresar, Más o menos. Vamos a regresar, Maite, contigo, pero Sí, es sí, importante ahí, la economía y la política. Totalmente, Aunque Marisol, pero... hemos podido avanzar muchísimo, ¿no? Muchísimo, pero también no podemos dejar de pensar en el impacto que ha tenido en estos años el crecimiento de las economías ilegales y particularmente de la minería ilegal. O sea, ahí yo voy a hacer la pinchaglobos hoy día. O sea, feliz 28, no sé qué, la productividad es muy baja actualmente en el Perú y tienes una economía muy poderosa que ha crecido incluso en su organización paralela a la otra economía que también es informal, porque en el Perú el 80% de los que trabajan no están vinculados a una organización que les dé seguridad social o una planilla. Entonces, ese impacto que puede empezar a tener la economía ilegal, la minería ilegal, en esos escenarios tan maravillosos que nos admiran, es clarísimo. Y lamentablemente esas cuerdas separadas que tú has mencionado, Marisol, ya no sé cuán separadas sean, porque hoy ya tienes un contubernio clarísimo en este Congreso, pero que probablemente va a ser más evidente en el que viene. Hay estudios muy interesantes que te plantean que tranquilamente lo que implica la minería ilegal en el Perú puede financiar hasta 100 campañas presidenciales completitas. Entonces, nada quita que el próximo Congreso tenga esa relación y entonces ahí sí hay que preocuparnos porque mucha gente no va a querer quedarse sin trabajo y eso es desaparecer a la economía ilegal. Solo un dato, acotando a lo dicho por Maite, la exportación ilegal o informal Sí. de oro este año va a equiparar, según cálculos del IPE, a la exportación legal de oro. Superar, ¿eh? Imagínate. O superar. Sí.
Este dato me Así parece es. que es Así es. un, Demoledor. un Demoledor. indicador clarísimo de la magnitud del problema de la Así es. minería ilegal en el Perú. Hace poco teníamos Sí, al sí. ministro de Trabajo aquí en Panorama y nos decía que la formalidad en el trabajo se consolidaba en 26% y de alguna manera lo estaban celebrando, es decir, el otro 70% todavía seguía enquistado en la informalidad. En Chile, Y es lo grave lo que decía Maite, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la informalidad, en este caso la minería informal, para entrar en las campañas políticas y lo que podemos tener de representantes en la próxima Cámara de Diputados y Senadores, Que ¿no? lamentablemente, no sé si tú coincides, Iván, pero hay todo un tema ideológico, lamentablemente, detrás de la posición que deberíamos tener en el Perú con el asunto de la minería ilegal, porque aparecen estas derivadas de si es minería artesanal o si es emprendimiento minero o lo que fuese. Entonces, como no hay claridad, sinceramente, de cómo enfrentar este asunto, porque tampoco hay políticas públicas que en el pasado nos hayan permitido eventualmente potenciar lo que sí era emprendimiento minero. Hoy, no sé si tú pensarás lo mismo, Iván, hay una melcocha de conceptos y entonces por querer salvar a unos, eventualmente vamos a querer castigar a otros. Por allí que la presencia del reinfo, que es tremendamente peligroso porque además lo están llevando aquí hasta el infinito, pareciese que tuvo en algún momento una intención de ayudar a esa minería emprendedora Pero y que me se ha vemos que los desvirtuado y hoy día es, resultados, olvídate, claro, es no han peligrosísimo. sido, ¿no? Los Sí esperados. coincido con lo que dice Maite en el sentido de que efectivamente no hay claridad, no hay un plan, no hay un programa de acción frente a este fenómeno y a Así este es. problema de la minería ilegal. Sin embargo, si existen muchos estudios y hay mucha academia ¿ya? Que está investigando y que está indagando y que está acumulando data, estadísticas y haciendo mucha prospección del fenómeno, incluso a nivel micro, en Patás, en Huánuco, sobre este fenómeno y cómo es que este está funcionando y operando según realidades muy micro, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, un trabajo de Saraí Toledo, muy bueno, sobre Patás, ¿ok? Que es una radiografía. de hace 40 años además, Patás y su Claro. crisis Sí, existe por hace supuesto, muchos años. esto no ha empezado el año pasado Así ni es, hace 2 así años. es, así Esto es. tiene Tal detrás, cual. digamos, una historia muy larga, pero que sin duda se ha agravado Claro. básicamente por el aumento, el incremento de los precios, ¿no es cierto?, de metales, ¿no es cierto?, como el oro. Ojo que también hay minería informal de otros metales a menor escala, pero todo esto, digamos, multiplicado por miles de operadores, tiene una serie de impactos, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho del país. Delincuencia, trata de personas, contaminación ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo, etcétera. Hay estudios. El tema es que haya voluntad política justamente para procesar hablando de esto y inseguridad, tomar ¿no? decisiones Ese es el tema grave. de manera cohesionada frente a este problema. Iván, hablando de delincuencia y volviendo con nuestro compañero Carlos desde Chile, periodista chileno, el tema de las transferencias de las economías criminales. Perú y Chile sufren al mismo tiempo probablemente el látigo de bandas criminales como por ejemplo... Expectativa por este último mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a hacer una brevísima pausa. Seguimos con... muy bien. ok. Vamos a seguir un ratito más No contigo, se vaya. Iván, y con Maite, nos dicen desde Switcher, porque al parecer todavía no empieza la sesión solemne en el Congreso de la República. Así es, y hablando de Congreso y de la concentración de poder que hay allí, hay que mirar también al actual presidente del Congreso, José Gerí, elegido este último sábado en medio de una serie de cuestionamientos bien feos, como es digamos, transar con pagos que serían ilegales desde la comisión de presupuesto que él presidió y que de alguna manera, digamos, agrava esta desconfianza de la gente hacia sus autoridades, ¿no? Sí, no, ahí no hay mucho que decir porque lamentablemente creo que es hablar más de lo mismo, ¿no? El nivel de este Congreso es muy triste, o sea, vamos a calificarlo paupérrimo porque en verdad no tiene nada valioso, pero también es cierto que hay unos niveles altísimos de cinismo en los actuales políticos que nos están
odio decir esto, pero que nos representan, porque nadie aquí, al menos nosotros 4, se sienten representados por quienes están allí, ¿no? Entonces, en verdad, yo diría que el arte de transar en la política, que implica, obviamente, porque para eso sirve la política, el arte de lo posible, nunca puede ser subordinación, que es lo que claramente existe, por ejemplo, en el caso de la presidenta, que está subordinada a los vaivenes de estas personas, y probablemente también sea lo que va a pasar con ¿Esta nueva presidente, directiva ¿no? va a ser más de lo mismo? Por supuesto. Iván, ¿Perdón? ¿esta mesa directiva va a ser más de lo mismo? Sí, va a ser más de lo mismo. Yo quería solamente subrayar algunas aristas, algunos apuntes sobre la elección de Gerí. Lo primero es que no hay que olvidar que esta presidencia del Congreso es también una presidencia por accidente, casi como la de Dina Boluarte, o como muchas de las que, digamos, hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué? Porque Gerí entra al Congreso, es decir, ocupa escaño, porque Martín Vizcarra queda inhabilitado y él entra como accesitario de Martín Vizcarra después de haber hecho campaña a la limón los dos juntos en 2021. Entonces, me parece que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? En segundo lugar, Gerí, en la crisis tempranísima que tiene que enfrentar Dina Boluarte desde el 7 de diciembre de 2022, post golpe de Castillo, en las semanas o días siguientes, Gerí es uno de los más entusiastas en pedir el recorte de mandato presidencial y pedir un adelanto de elecciones. Por eso digo el cinismo, pues. Exactamente. Por eso se llama ser cínico, pues. Entonces, hablo del cinismo. se mantuvo, digamos, en ese registro, ¿no? Con declaraciones, Claro. con mensajes en redes sociales, exigiendo, ¿no es cierto?, adelanto electoral, recorte constitucional del mandato, y el mensaje era nos vamos todos. Así Bueno, es. Bueno, Tremendos ahí lo tenemos. antecedentes. Sí, Así es el cinismo de muchas de nuestras autoridades, ¿no? Efectivamente. Bien, Muy bien. gracias. Gracias, Sí. Maite, gracias, Gracias Iván, por a ustedes. acompañarnos. A ustedes. Feliz 28 y, por supuesto, Igualmente. hay que